Hola, estamos en Somosur, en nuestro segundo balcón de líderes. Nos encontramos aquí 5 de las lideresas de Villaverde y estamos echando mucho de menos a 2 de ellas que no nos acompañan hoy. Y ellas son Manuela Gómez y Julia de la Prida. Y vamos a contar con una invitada de lujo, una mujer activa, de prestigio, que abarca muchos campos y su obra ha contribuido al empoderamiento de cientos de mujeres. Chicas, adelante. Hola, Fe. mi nombre es Fe y quiero decir, sobre todo, que la invitada que tenemos hoy es una persona de mucha importancia, súper inteligente, súper amable y además se dedicó a la lírica y estuvo en la compañía nada menos que de José Carreras. Hola, mi nombre es Paloma. Sé que es amante de los gatos y antitaurina. Participó en el Parlamento catalán en conferencia contra tauromaquia. Yo soy Juli. Nuestra invitada de excepción de hoy es una gran influencer con más de 99.000 seguidores. Incluso da un máster de creación literaria en Instagram. Hola, yo soy Mari Carmen y es una mujer polifacética, escribe desde los 16 años, tiene 95 publicaciones, es la persona más joven en recibir un premio Planeta y su última novela es de la melancolía. Bienvenida, Espido, a nuestro balcón. Es un placer estar con Bienvenida, Espido. Muchísimas gracias. Esperamos que te encuentres muy bien con todas nosotras. Bueno, ya estoy a gusto como si fuerais de la familia, de manera que esto solo puede ir a mejor. Gracias. ¿Os puedo hacer una pequeña corrección? Sí. A mí me encantaría tener ya 95 publicaciones, pero no son tantas. Originales, es decir, una tras otra, estoy en torno a las 30. Lo que ocurre es que después, en libros colectivos, prólogos y demás, casi llego a las 100. De manera que, bueno, a las más de 100 y demás publicó Dickens y publicaron algunos, pero yo todavía, a mis 45 años, no he pasado de esas. Y también os quería comentar que el máster de creación literaria no lo doy en Instagram, sino en la Universidad Internacional de Valencia. Lo que ocurre es que en Instagram, en los últimos días, lo que estoy haciendo es impartir una especie de mini clases o de mini lecciones para que nos divirtamos todos sobre los libros que han tenido adaptaciones a películas que todo el mundo ha leído ya y que son populares, y es una especie de mezcla entre conferencia, clase, anecdotario, pero vamos, el máster que dirijo en un proyecto de hace muchos años es en la Universidad de Valencia. Es verdad que es online, pero no tiene nada que ver con la labor que hago en Instagram. Pues muchas gracias, Espido. Yo Gracias. Es que te he oído lo del máster y he aprovechado para meterlo en la presentación. Haces bien, haces bien. La verdad es que estamos casi muriendo de éxito. Estamos ahora seleccionando a los alumnos del año que viene. Muchos de ellos son latinoamericanos y la verdad es que estamos siendo muy rigurosas. Somos todo mujeres, además, el comité de selección. Ana Gavín, María, Maite, la rectora de la BIU, ha coincidido así. Y la verdad es que estamos siendo muy, muy rigurosos porque tenemos casi un 60% más de solicitudes de lo que podemos admitir. Ya, y yo es que he estado hurgando, como puedes imaginar, y he descubierto a una mujer como tú, joven. Yo ya tenía un par de libros muy antiguos que había leído y reconozco mi ignorancia respecto a tu persona, pero ha sido un descubrimiento para mí. Así que bueno. Y las 95 publicaciones las he cogido de internet, como puedes comprender. Sí, no, es que lo son, ¿eh? Lo que ocurre es que a veces cuando hablas de 95 publicaciones la gente piensa, serán 95 novelas, y no. No, por eso yo hablo de publicaciones, no hablo de novelas, claro, pero sí, perfecto, y muchas gracias por tu corrección, por supuesto. Nada. Sí, claro. de hecho, además es que, fíjate, muchas veces cuando se habla de la labor del escritor, la mayor parte de la gente piensa que estamos en casa escribiendo un libro tras otro.
Y en mi caso, que habéis mencionado distintos aspectos y facetas, nada más alejado de eso. Incluso ahora que estoy confinada, como todos, yo me encerré el día 9 de marzo, ¿no? Claro, igual que nosotras. Sí, el día 9 también. Pues Sí. continúo con conferencias, con artículos, con la radio, con aspectos muy distintos, porque para mí lo importante es contar historias, independientemente de a través de qué formato. Es interesante no solamente tener lectores, sino también espectadores, oyentes, gente a través de las redes sociales o a través de Internet, en España, pero también fuera de España. Es decir, la ventaja de escribir en un idioma mayoritario, como es el español, en mi caso, es que cualquiera que hable o que haya estudiado español puede acceder a lo que escribo. ¿Por qué no aprovecharlo, no? El libro es maravilloso, es, pues, bueno, lo que a mí me ha hecho posiblemente más popular, pero a través de medios diferentes, como por ejemplo esta entrevista, podemos llegar a gente muy, muy, muy diferente. Efectivamente. Con más cultura o con menos, con más acceso a los estudios o con menos, de una edad o de otra, porque para mí, en ese sentido, no hay diferencia. Sí, por eso nuestra primera pregunta es sobre tu última novela, Sí, que es de la melancolía. eso es. Yo te pregunto, melancolía, ansiedad, nostalgia, depresión, defínenos un poco, porque ese tipo, a mí me ha llamado mucho, no hemos leído, te lo prometo que yo voy a ser una lectora tuya, porque veo que tienes mucha escrito muy fácil de leer, ¿no? Que eres fácil de leer y me ha atraído bastante por todo lo que he ido descubriendo. Pero háblanos de esta última novela, por favor, ¿qué es lo que te ha inspirado? De la melancolía, que está por aquí, más o menos, es la última novela que publiqué, apareció en octubre del año pasado y habla de la historia de una mujer, de Elena. Tengo que decir que no es autobiográfica, pero sí que ese personaje tiene algunos rasgos de la depresión que yo sufrí hace aproximadamente 6 años. En este caso, melancolía es la forma clásica de hablar de la depresión. Elena no puede ser más distinta a mí, es decir, es una chica que es madrileña, yo soy vasca, se ha educado en una clase alta, acomodada, y con esa creencia de que los problemas del mundo no van con ella, hasta que de pronto comienzan a ir con ella. Comienzan a ir porque intenta tener hijos y no puede, intenta adoptar una niña y tampoco puede. En medio de todo ese proceso se divorcia, su marido la deja, sus padres van muriendo por la edad y de pronto llega la gran recesión, llega la crisis que nos asaltó antes de la del coronavirus. Y todo lo que montaba su vida, todo lo que organizaba, quién era ella y cuál era su visión del mundo, se derrumba. Y eso hace que la novela arranque desde un pozo muy oscuro y que el personaje, en este caso Elena, vaya yendo hacia la luz, con la ayuda de gente muy distinta. El principal de ellos es Lázaro, es un anciano, pariente lejano, a quien ella tiene que cuidar por circunstancias y que le enseña a relativizar, le enseña que la vida no es su ombligo, que la vida no es su realidad ni sus problemas, sino que es otra cosa que tiene que aprender de cero. Muchas gracias. ¿Tienes algo que decir? Pues sí, muchas gracias por aclararnos esto, porque promete ser muy interesante. La leeré. Y yo también. Yo, ahora que estamos en confinamiento y bueno, tú que animas sobre todo a la lectura, oye, y a la escritura, ¿a mí qué consejo me darías? Y perdona que sea tan egocentrista, pero a mí me gusta escribir y me interesa mucho que me des un consejo. A ver, ¿cómo puedo escribir? Sobre todo bien, porque escribir mal, eso ya sé. A escribir mal llega cualquiera, ¿verdad? Pues mira, precisamente en el máster de creación literaria lo que hago es eso, enseñar a gente, en este caso aspirantes a profesionales, a escribir. En los cursos de verano es lo que hago. En muchos de los cursos y demás que organizo, además por toda España, es a lo que hago. Con lo cual, no me puedes hacer una pregunta que me guste más, ni que me interese más. A mí, escribir tiene muchas funciones. En mi caso es mi trabajo. Pero no tiene por qué ser una salida profesional. En ocasiones es un desahogo, en otras ocasiones es recuperar la memoria. Ahora es tan importante eso, ¿no? En este momento en el que tanta gente está muriendo sin poder decir su última palabra a alguien querido, el recuperar su vida y que no se pierda y que no sea únicamente un número es esencial. Entonces, ¿qué consejo te puedo dar? Uno, que no falla nunca.
hay una creencia muy extendida que es que se escribe con el corazón, ¿vale? No se escribe con el corazón, se escribe con la cabeza, se escribe con el cerebro. Si tú quieres que tu historia interese a alguien que no eres tú, que está lejos de ti, que está fuera de ti, necesitas pensar qué va a entender ese lector de lo que tú estás contando. Y ahí la emoción a veces te va en contra. ¿Me explico? Es decir, cuando tú tienes una historia sobre la que escribir, lo primero que tienes que hacer es tomar cierta distancia de ella, como si observaras un cuadro desde lejos. Porque si la observas muy de cerca, solo ves un pequeño detalle. Y a lo mejor aquello que tú estás empeñada en contar por encima de todo, a la mayor parte de los lectores no les interesa o no es realmente lo relevante. Entonces, ¿qué consejo te puedo dar? ¿Cuál es el tema final del que quieres hablar? Por ejemplo, mi padre solía contar una historia que había vivido él de pequeñito, en los años 40, en la que habían venido a su casa a atender al parto de una vaca. Nosotros tenemos un origen rural gallego, ¿no? Entonces, él contaba cómo dos veterinarios se habían estado peleando por cuál era la mejor manera de que esa vaca tuviera el ternero. El ternero estaba ya muerto, lo que tenían que hacer era salvar a la vaca. Entonces, a mí esa historia me impactó y no sabía por qué. En realidad te habla de competencia, te habla de generosidad, te habla de envidia, te habla de muerte, te habla de la supervivencia de toda una familia. Una vaca no era cualquier cosa. ¿Qué mensaje ahora a alguien que ha nacido, por ejemplo, en el año 2005, ¿no? Que puede ser vuestro nieto, vuestro sobrino? ¿Qué le puedo contar de todo eso? A lo mejor me tengo que olvidar de una vaca, porque es demasiado distante de ese público, y tengo que hablar de un perro, que es más cercano y no es exactamente lo mismo. Entonces, es importante que te distancies un poco de tu historia y que sepas qué quiero transmitir yo con esta historia. La historia, Fe, es una excusa para hablar de lo que de verdad quieres hablar. Y después de eso, hazte un esquema, prepáralo, no te pongas a escribir inmediatamente, sino que madúralo, dale vueltas, rumia. Mientras estás haciendo lo que sea por casa, sigue dándole vueltas. ¿Cómo puedo contar esto? A lo mejor es, y cuando ya has pasado ese proceso, siéntate y escribe. Y ahí diviértete, cambia las palabras, elige los verbos. Es como yo lo hago, es como yo lo enseño. Hombre, de una forma más compleja si vas a hacer una novela, ¿no? O si vas a ponerte con un ensayo. Pero la clave es esa. Pues es una clave estupenda. Muchas gracias. Es una clave estupenda. No, perdona. Estábamos hablando de Instagram, sí, que yo me he colado con lo del máster, pero me gustaría que nos contaras qué es lo que haces en Instagram para que a la gente le interese la literatura. Ponnos a leer, que nos hace falta. Te diré que no lo sé, porque cuando comencé con Instagram yo acababa de salir de mi depresión y estaba buscando algo que me entretuviera y algo que no tuviera que ver con mi trabajo. Es decir, que no fuera a leer, que no fuera a escribir, que no fuera a ir al cine, que no fuera... Y empecé a pensar en la fotografía, en sacar con mi móvil, que es algo muy inmediato, fotos de flores, fotos de libros, fotos de joyas, de cosas bonitas. Selfies, claro, ¿quién no se saca selfies en Instagram, no? Y de pronto empecé a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces pensé, bueno, de pronto hay 10.000 personas que me están siguiendo, no me vale hacer algo sin más. Voy a hacer recomendaciones de libros. Y prácticamente un tercio de mi Instagram son únicamente recomendaciones de libros. No hago crítica, solamente hago un bodegón en el cual de la manera más bella de la que yo soy capaz muestro un libro y lo recomiendo. Si no me gusta ya ni lo saco. Después hablo de mis viajes. Ahora, bueno, no, pero durante mucho tiempo y cuando ya me recuperé volví otra vez a viajar. Viajo a veces con viajeros, hago un destino literario, me marcho por ejemplo a Inglaterra y les hablo de las Bronte, de Cumbres Borrascosas, a lo largo de todo el viaje. Y para quien no puede viajar, porque no se lo puede permitir por salud, por dinero, por lo que sea, las fotografías y los vídeos los pongo en contexto. De manera que vean no solamente un páramo, sino por qué esa fotografía y por qué esa historia. Por supuesto, a mí me interesa mucho la moda. Mi madre era modista. A mí me vuelve loca un trapo. Entonces, a veces trabajo en colaboración con marcas, siempre españolas, siempre que puedo son españolas, para fomentar precisamente, bueno, pues lo que somos y lo que tenemos, ¿no? O de joyería, o de... Intento no engañar, bueno, no engaño nunca. Es decir, lo que intento es que mi vida sea lo más cercana a mi propia vida de otra manera. No empleo Photoshop, no empleo, es decir, lo que veis es lo que hay, pero por supuesto es la mejor parte. No voy a enseñar mis miserias, no voy a enseñar aquello que es feo, de lo que yo me avergüenzo. No intento mostrar algo que sea inalcanzable. Y en muchas ocasiones lo que intento hacer sencillamente es mandar un mensaje de serenidad,
un mensaje de calma. No, ya antes de la crisis, ¿eh? Sencillamente decir, ¿estáis mal? Ya. Bueno, vamos a buscar entre todos de qué manera se puede hacer. A lo mejor no podemos hacer otra cosa más que acompañarte, no sé ni quién eres, pero ojalá mis palabras te sirvan en este momento. Y para mi sorpresa eso la gente lo ha valorado muchísimo. De hecho, estoy al punto de conseguir 100.000 seguidores en los últimos años. 99.000. Valoran que contesto. Valoran que para mí los seguidores no son números, sino que cuando me dejan un mensaje intento siempre, aunque no sea más que un corazón, aunque no sea más que el hecho de valorar que hay personas detrás de esto. Tengo muchos seguidores españoles, también en Miami, en República Dominicana, México, algunos en la India, siempre lo pongo en bilingüe, en inglés, yo soy filóloga inglesa, también los tengo en Estados Unidos. Y bueno, y a través de ahí intento mostrar pues, lo más bonito que tengo. Y por supuesto aparecen las gatitas, que también son de lo más bonito que tengo, ¿no? Y a propósito de las gatitas, ahora Paloma quiere decir algo. Ah, vamos allá. Bueno, yo ahora me toca a mí. He leído antes en la presentación que he hecho de ti que te gustaban los gatos y que eras totalmente opuesta a la tauromaquia. Ahora en este tiempo todos los animales, hay animales que están encerrados y otros que están sueltos, como por ejemplo son los perros, que la gente aprovecha para sacarlos y tal. El gato es más de estar por casa. ¿Qué tal están llevando los gatos la cuarentena? Las mías me se están enterando, te puedes imaginar. O sea, las mías no ha cambiado su vida más que yo estoy algo más en casa, pero también a veces me encierro para escribir porque si no están como esta encima y acabo escribiendo así y acabo con la espalda destrozada. Mira, a mí me gustan todos los animales. Lo que ocurre es que por mi estilo de vida lo único responsable que puedo hacer es tener gatitas. En este caso son hembras, ¿no? Pero bueno, he tenido también gatitos de acogida y demás. Ahora no, pero claro, viajo muchas veces entre 15, 10, 20 días al mes, depende de en qué momento del año me encuentre. Si hay ferias de libros, si hay conferencias. Entonces un perro... Yo, por ejemplo, vivo sola, entonces no... tengo pareja, pero he decidido que, mira, yo por mi cuenta estoy mejor. Y de hecho el confinamiento lo estoy llevando en mi lado y él en su lado, ¿no? Entonces, tener un perro ¿para qué? ¿Para que me lo cuide otro? No. Un pajarito, lo mismo. Un hámster, incluso un reptil necesita su propio cuidado. Entonces, ¿qué es lo que he intentado siempre? Ser responsable a ese respecto. Mis gatas son rescatadas, vienen de perrera o vienen de la calle. He intentado aprender lo posible en cuanto a auxiliar veterinaria para durante algún tiempo también acoger a animalitos y a gatitos en casa. En los últimos tiempos no pude por otras circunstancias, pero sí que estoy ahí. Y en el tema, por ejemplo, de la tauromaquia, yo entiendo que hay gente que opina de otra manera. Entiendo que hay gente que ve arte en ello, entiendo que es un sector en el que mucha gente vive de ello, en el que los propios ganaderos viven de ello, pero yo debo dar mi opinión. Y mi opinión es que el hecho de que un animal sufra por una cuestión de diversión o incluso por la idea de arte, no entra dentro de lo que yo entiendo ni como arte ni como diversión. Me parece que es importante además tener un debate sobre esto. Me parece que es importante acercar posturas y no únicamente buscar bloques irreconciliables. Es muy posible que se pueda llegar a determinados acuerdos, ¿no? Y eso es lo que siempre he abogado por ello. Ya bastante explotamos a los animales por carne, por lana, por leche, por un montón de cosas. Ya bastante lo hacemos así como para que sufran por una cuestión de diversión. Y también dentro de las condiciones de los propios animales, de granja, incluso en el momento del sacrificio, es algo que me preocupa mucho. No sé cómo podemos llegar a un equilibrio. No creo que todos tengamos que ser vegetarianos o veganos. No creo que... Es decir, hay que encontrar determinados modos de vida en que seamos mucho más respetuosos. Con los animales, con las plantas. Ahora mismo una de las cuestiones que nos están diciendo es que la contaminación ha bajado, que el propio flujo de los viajes, de los transportes ha hecho que encontremos un mundo más habitable. Y a la postre, lo que yo querría sería encontrarnos con eso, con un mundo que haga honor a la palabra de nuestra raza, que es humanos, ¿no? Voy por ahí, repito, intento ser muy respetuosa porque hay gente que opina de otra manera y que sin duda ha sido educada de otra manera. Me gusta además el entender por qué lo ven de una forma diferente a la mía, pero yo defiendo cuál es mi posición, cuál es mi postura, ¿no? Claro, muy bien. Oye, mira, y veo que tocas todos los palos de todos los temas. Ahora, como en otros ya. en este tiempo que entre comillas tenemos más tiempo, pero yo me parece que se nos va el día igual. Sí. La verdad. Pues, a ver, ¿estás preparando alguna otra cosa? Más bien del tema no sé, algo. Seguro que en tu cabeza estás dando vueltas a algo.
Pues mira, Carmen, que por cierto, yo nací el día del Carmen, que por aquí he visto un par de ellas. Yo nací el 16 de julio. Lo cierto es que no. Es decir, la creatividad no tiene un efecto inmediato. No es que de pronto haya un estímulo de inspiración y a partir de ahí comiences a escribir. Como le he recomendado a Fe, una vez que ese tema está ahí y una vez que tú reconoces cuál es tu emoción y cuál es tu reacción, viene el momento de elaborarlo. Y para mí ahora escribir no está siendo particularmente fácil. Es decir, estoy escribiendo artículos, estoy cumpliendo con determinados encargos que me han hecho. Me es más fácil leer y me es más fácil el comunicar a través de la palabra. Entonces estoy respetando ese ritmo. También es verdad que tengo pendientes, tengo a medias 2 libros para niños. Uno para niños y otro para adolescentes. Y también la revisión de una novela antigua mía que va a salir otra vez reeditada. Entonces, ¿qué hacer? Tengo de sobra, si quiero. Y si escribo sobre este tema, es difícil abordarlo además porque es global. Es decir, esto no significa que yo de pronto haya experimentado algo por mi cuenta y vaya donde Paloma o donde Feo o donde ti y te lo cuente. Es que todos hemos compartido esta experiencia. ¿Cómo contarla? Entonces, desde una visión única, desde una visión subjetiva. Tenemos que lidiar posiblemente algo similar a una mente colmena, es decir, a distintas historias entrelazadas que nos permitan contar nuestra visión, más que una novela con un único narrador. Entonces, a eso sin duda le daré vueltas porque, bueno, es mi trabajo y además es mi pasión. Pero ahora mismo creo que es otro momento, es el momento de sobrevivir, es el momento de reflexionar sobre los afectos, de aprender de la historia. Estos días en los directos, por ejemplo, estoy hablando desde la lepra a la cólera, a la tuberculosis, no hemos sido los primeros en descubrir una pandemia, ¿no? El arte ha sido afectado durante siglos por este tipo de plagas. El Decamerón, la peste, hice una lectura guiada de la peste en Twitter, nos enseñan que prácticamente los mismos párrafos que se escribían en el siglo XIV describen lo que estamos sintiendo nosotros ahora. Entonces, en ese sentido sí que estoy estudiando. Para mí leer no solamente es leer por gusto, sino también es centrarme y subrayar y aprender todo lo que puedo. Y a partir de ya veremos que salga. No tengo mucha prisa. Lo que quiero es que los míos y yo y quienes me estéis ahora escuchando salgamos bien de esto. Aprendamos las lecciones que tenemos que aprender, que no son fáciles en ningún aspecto. Y después, sin duda, ya se impondrán historias. Siempre vamos como con un eco, ¿no? La literatura es un eco de la sociedad. Así como las noticias y el periodismo tienen que fotografiar el instante, la literatura llega años más tarde, incluso generaciones más tarde. Entonces, por eso estoy como tan calmada, ¿no? Si estuviera haciendo televisión, marcando el directo, posiblemente fuera otra cosa. Espido, yo como he hurgado, te he dicho antes, he hurgado mucho sobre ti, a mí lo que más me llama la atención son todos esos títulos que pones en tus escritos y en tus publicaciones, ¿no? Y algunos me han llamado mucho la atención, relacionados con la libertad, las mujeres, el espejo, porque tú misma has dicho que tocas, y como ha dicho Carmen, todos los palos, ¿no? Pero fíjate que tenía una pregunta preparada y me voy a ir a otra, con permiso de mis compañeras, sobre las personas mayores. Sí. Dices que es algo que no tienes explorado en la vejez, sobre todo esto. Como has tocado el bullying, has tocado muchos temas en todos tus trabajos, sí me gustaría que nos dijeras un poco qué piensas sobre la vejez, sobre el envejecimiento. Nosotras somos un grupo de 7 locas como que nos gusta envejecer con locura, eso lo decimos mucho, pero sí que nos gustaría que nos dieras tu opinión al respecto. Mira, yo he tratado mucho el tema de la mujer desde yo creo que comencé a escribir. Mis protagonistas son mujeres, en su inmensa mayoría, muchas de mis narradoras son mujeres y es el mundo que me interesa a mí, realmente. Es decir, me interesa la perspectiva de nosotras como género, como sociedad, como grupo muchas veces que ha entablado relaciones muy complejas, de maternidad, de alianza, de rivalidad, y me interesa mucho a través de todas las edades. ¿Qué me ocurre? Que claro, yo tengo 45 años, no he experimentado la vejez, estoy experimentando la madurez. Puedo hablar de la infancia, puedo hablar de la adolescencia, pero según voy recorriendo años, puedo hablar de lo que he vivido. De lo otro, puedo hablar a través de la observación.
Y puedo hablar a través del legado que me han dejado desde mi abuela materna sobre todo, ¿no? A mi propia madre, a las ancianas que me rodean. Muchas escritoras, amigas mías, son mujeres ya mayores, mujeres que pasan de los 70, incluso de los 80, porque en literatura muchas veces la alianza es intergeneracional. Es decir, cuando yo conocí a Ana María Matute, pasaba de los 80 años. Cuando he conocido a Rosa Regás, por ejemplo, ya me llevaba una serie de años considerable. Y siempre han sido particularmente generosas a la hora de indicarnos pasos y a la hora de tranquilizarnos. Es decir, esa especie de vehemencia que tiene la juventud de comérselo todo, ¿no? De atraparlo todo. La mayor enseñanza que me han dado las mujeres mayores de mi entorno es: no pasa nada, hay tiempo para todo. Habrá un momento en el que todo esto que te parece tan importante pasará, dejará de ser tan importante. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Nadine Gordimer, que decía que ella, que había sido una mujer muy apasionada y que había sido de extremos, llegó a la menopausia y de pronto encontró la tranquilidad que había tenido de niña. Sus hormonas se habían serenado y a partir de ahí se encontró en otro lugar. Me pareció maravilloso porque la mayor parte de las mujeres nos venden literalmente porque es un producto. La idea de la menopausia y de envejecer como la renuncia definitiva. Hay que disimular las arrugas, las canas, hay que disimular que el cuerpo cambia, hay que disimular nuestra edad, hay que mentir sobre nuestra edad. Y de pronto ella me decía que no, que era al contrario, que era uno de los mejores momentos de su vida. Sí. Y que lo era porque, no por un tópico, o sea, no era Jane Fonda, ¿sabes? Nos estaba hablando una mujer en una plenitud de madurez, con sus contradicciones, y eso me dio mucha esperanza. Creo que las mujeres vivimos constantemente con miedo a no complacer lo suficiente, a no ser bastante, a no trabajarlo bastante, a no dejar una buena memoria, a no ser nosotras mismas. Nos define el entorno, nos define qué pensarán de nosotros. Durante mucho tiempo hemos sido la mujer de, la hija de, la madre de. Encontrar esa voz propia es complicado. Y si es complicado para una mujer como yo, por ejemplo, que vive de su voz, para la mayor parte de las mujeres que tienen un anonimato mucho mayor, que tienen menos posibilidades y sobre todo muchísimo más trabajo físico y mucho más duro, no me puedo ni hacer a la idea. Entonces, en algunos de mis libros he abordado la figura sobre todo del hombre mayor, porque el hombre mayor comienza a ser interesante. Mientras es más joven es insoportable en general. Es decir, es invasivo, es potente, es inteligente. Nos intentan decir que los hombres son tontos, en modo alguno. Pero a mí ese pozo de serenidad del varón adulto mayor me resulta muy interesante. Y no he abordado el de la mujer precisamente por respeto, por esa idea de intentar comprender mejor aquello que me aguarda a mí. Yo siempre he dicho que tengo mucha curiosidad por envejecer, que creo que seré una vieja muy feliz porque soy muy curiosa. Y porque me he peleado durante toda mi juventud con mi físico, me he peleado con la idea de la belleza y me voy dando cuenta efectivamente de que es una cáscara. A todo el mundo nos gusta lucir bien, ¿no? A todo el mundo nos gusta, pero ya no tiene la misma importancia que tenía antes. Empieza a tener otro tipo o sea, se ve de otra manera, ¿no? Yo miro ahora las fotos cuando tenía 20 años o 30 años y decía, pero ¿cómo podía estar preocupada con lo mona que era? ¿Cómo podía estar preocupada por no gustar? Podía estar preocupada por 5 kilos de más. ¡Qué tontería!, ¿no? Y pienso que es el momento de preocuparme por otro tipo de cuestiones que me harán más feliz cuando tenga 70 u 80 años. Y luego además tengo un oficio que se puede prolongar en el tiempo durante mucho, mucho tiempo. No puedo llegar, si Dios quiere, a los 80 o a los 90 con lucidez. Entonces creo que me queda mucho por aprender. Y aquello de lo que no sé intento no hablar demasiado. Siempre me cuelo, porque hablo por los codos. Pero intento ir aprendiendo. Queríamos decirte que nosotras somos un fenómeno de estudio, las lideresas. ¿Ah, sí? Y no lo digo, no lo digo de broma. Han venido antropólogas y a buscarnos y a investigar porque somos algo excepcional. Envejecemos con locura. Y bueno, tenemos varias edades. Yo tengo 76, pero luego tienen otras 60, 60 y tantos, 70, en esa media. Pero queremos envejecer de diferente manera a cómo ven a la vejez, ¿no? Es que hay una cosa maravillosa ahora mismo respecto a la visibilidad de mujeres, y sobre todo de mujeres que tradicionalmente han estado relegadas, es decir, aquellas que dejaban de ser jóvenes y hermosas, ¿no? Y sobre todo si eran pobres. La aristocracia y las clases altas siempre han tenido otra dimensión y otra capacidad de imponerse, que son las nuevas tecnologías. La nueva tecnología, el hecho de encontrarnos, que ya es
casi vieja tecnología, ¿no? El hecho de podernos encontrar ahora nosotras nos permite que tú tengas tu voz, tu opinión y tu visibilidad. Y eso es único en el mundo, nunca se ha podido dar antes. Lo que importa no es tanto la imagen, que también lo es, ¿eh? Instagram, por ejemplo, es el reino de la imagen, YouTube en algunos aspectos lo es. Pero lo que importa sobre todo es que tú eres diferente y único. Y eso, que hasta entonces estaba opacado, estaba escondido bajo la denominación tercera edad, mujeres de la tercera edad, comienza a cambiar y comienza a ser importante. Primero porque habéis sido una generación de mujeres muy diferentes a las anteriores. Después porque la democracia tiene algo que es impagable, que es que como tienes un voto, tienes una identidad y tienes un peso. Y eso lo tenemos ya grabado a fuego, ¿no? Y por lo tanto, si tengo un peso y tengo una voz, ¿por qué no uso esa voz? Claro que habrá mucha gente que sienta vergüenza, que sea más tímida, que tenga miedo al que dirán, que estará condicionada por su entorno. El hecho de que vosotras, en este caso, queráis, estéis orgullosas de ser un fenómeno, da muchísima esperanza. Yo quiero pensar que dentro de 10 o de 5 años esto será absolutamente común, pero tenéis que trabajar todavía mucho. Es decir, la dificultad de dar ejemplo, de ser únicas, es que tenéis que convertiros en mayoritarias. Tiene que haber un momento en el que vuestro ejemplo deje de serlo, se convierta en lo común, se convierta en lo lógico. Y esa es posiblemente vuestra misión. Y la nuestra es la de difundirla y la de apoyarla. Pues por hoy nos despedimos muy agradecidas de haber estado con esta gran mujer. Muchas gracias por haber compartido con nosotras este maravilloso balcón. Y cuando te apetezca asomarte a él de nuevo, te haremos un huequito a nuestro lado. Te esperamos. Y decir a todas las personas que nos están viendo y les apetezca asomarse, el próximo viernes, día 24, aquí estaremos, las lideresas. Si el coronavirus no nos lo impide. Y nada, pues cerraremos este programa con las rimas de Andar por casa de Ferran Sanz. Pero antes quiero deciros una cosa y recordaros que podéis hacer comentarios, todos los que queráis, darnos vuestra opinión. Y si os ha gustado, dar al me gusta. Adelante, Fer. Bueno, yo las rimas de Andar por casa, hoy me he permitido hacerlo una canción. Entonces dice: somos aquellas mayorcitas que en los 50 no pudieron estudiar porque tan solo se nos permitía el trabajar, el trabajar, el trabajar. Será que somos muy marchosas, será que la marcha a mucho nos va. Será que estamos orgullosas de estar unidas y poderlo celebrar. Bien. ¡Qué bien! Venga, un aplauso. Gracias. Y mucha gente luchando para sonreír. Aquí donde vivo es Villaverde. Pongamos que hablo del sur de Madrid.